Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Arroz con Mango y más. Eh, Feliz muchachos, feliz chicos y chicas porque ha sido un camino muy bonito lo que hemos compartido recientemente con esta serie de invitados que nos han traído mucho de su conocimiento, mucho de su experiencia, de lo que han sido estas tertulias en los episodios anteriores. Hoy no es la excepción, hoy también tenemos un invitado muy especial que conocí recientemente, pero antes de presentarle o de presentarlo, pues darle las gracias a todos los que han llegado hasta aquí, los que han tenido como el tiempo de hacer los comentarios, de recibir todo este contenido y darme sus mensajes de agradecimiento, de comentarios que finalmente hacen que todo ese esfuerzo continúe transformándose en más momentos de inspiración, en más búsquedas de seguir haciendo crecer este proyecto que es tan lindo y que me genera tanto bienestar. Y por ahí va la cosa hoy, por ahí vamos a hablar de bienestar el día de hoy. Más específicamente de psicología positiva. Recién el término lo escuché por ahí y por cosas de la vida, en un evento que no tiene nada que ver con psicología, pues conocí al invitado de hoy. Él se llama Hernán, es de Venezuela y es especialista en psicología positiva, por eso lo traemos hoy a un nuevo episodio. Hernán, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Alejo, gracias. Bien, bien, aquí contento de finalmente concretar una conversación contigo. Así es, a Hernán lo conocí en un evento, como se los estaba diciendo, de bicicletas, de ciclismo acá en Medellín. Él estaba casualmente ese día celebrando 34 años, si mi memoria no me falla, de matrimonio con su esposa. Por ende, para él fue una actividad muy bonita de compartir y bueno, en ese lugar nos conocimos, terminamos compartiendo los números y bueno, mira, acá estamos compartiendo una conversación muy interesante sobre psicología positiva. Sí, señor. Entonces, para entrar en materia y para que esto empiece a ser fuerte desde el principio, te digo, cuéntanos un poco si la psicología positiva ahora en esta época pues viene a ser una herramienta de mucho poder para que nos podamos sanar por dentro o eso se hace de otra forma. ¿Cómo se come? ¿Con qué se come esto? Con arroz con mango se come. Fíjate, estás diciendo algo súper poderoso para los que conocen un poco de historia y los que están en el tema del bienestar. Coinciden mucho de que el siglo XX fue el siglo de las guerras y que este siglo, a pesar que estamos en una guerra en otros lados, es el siglo del bienestar, ¿sí? Sí. Entonces, esta corriente psicológica que no sustituye en ningún momento a la psicología que hemos visto todo el tiempo, porque va a seguir estando, es una corriente psicológica complementaria, complementa y fortalece a la psicología que hemos visto siempre. Psicología positiva nace casualmente a finales del siglo XX y nace con quién la trae al mundo, o sea, quién la hace nacer al mundo. Y fueron muchos, pero quien la muestra fue que en ese momento era el presidente de la APA, que es la Asociación de Psicólogos de América, que si bien es la Asociación de Psicólogos de América, pero tiene un impacto a nivel mundial muy grande. Entonces él decía, y aquí traigo a colación lo que tú estás diciendo, él decía, como psicólogos, porque él es un psicólogo que hizo estudios muy importantes, hay un estudio de él de los años 70 que habla de la desesperanza aprendida, tiene otro término, pero el que más escucho yo siempre es ese, desesperanza aprendida. Entonces él decía, como psicólogos, le debemos algo al mundo. Durante muchos años hemos hecho y vamos a seguir haciendo un trabajo con las personas que tienen algún problema psicológico para ayudarlo
a equilibrarse. Pero se nos ha olvidado o se nos ha pasado por alto consultarle a las personas que están bien, que están sanas, y qué han hecho ellos para llegar a ese punto. Y en función de eso, generar una estrategia que busque potenciar el bienestar, las fortalezas personales y las emociones positivas. Entonces, en este momento, en este siglo, en estos días, el potenciar tu bienestar, y sobre todo ahora que hay mucha gente asustada por el tema de la IA, por el tema de todo lo que es la tecnología, que viene más bien es ayudarnos, pero también nos viene a dar una posibilidad a encontrarnos a nosotros como personas y empezar a potenciarnos como personas. Porque ahora vamos a tener más tiempo libre, porque vamos a tener la IA que nos va a ayudar a reducir el tiempo de algunas tareas a veces rutinarias, y vamos a tener más tiempo libre con nosotros, y qué bueno sería que nosotros con nosotros tengamos una buena relación y que podamos expandir esa relación con los demás. Entonces es importantísimo en este momento. Qué genial como nos cuentas de dónde viene esto, porque hay como una especie de lucha interna en ese gremio de decir si la psicología positiva tiene el mismo peso que no, pero al ser, como dices tú, un complemento, pues obviamente ahí ya se toma como una rama más o un ala importante para como desarrollar esa serie de técnicas o esa serie de situaciones que se plantean para que la persona que llega con un problema a una consulta, que llega en un momento de vida, sobre todo donde dice no me estoy sintiendo feliz, no me estoy sintiendo bien por dentro, algo me pasa, pueda como adentrarse, porque esto es un trabajo, corrígeme si me equivoco, de ir hacia adentro. Cuando la rutina nos agobia, cuando el día a día se pone muy pesado, cuando las situaciones extras que están siempre presentes en nuestro entorno nos ponen locos, digámoslo así, nos sentimos perdidos. Y entonces viene ese concepto de la famosa, entre comillas, felicidad que buscamos desesperadamente. Y la felicidad, no sé si tú la entiendes también como un estado específico o es un lugar a donde llegamos y ya para siempre vamos a estar felices. Bueno, varias preguntitas allí. Inicialmente, como te decía, pues la psicología positiva no busca trabajar las enfermedades, sino potenciar las habilidades que tenemos en la vida para expandirnos, ¿sí? Eso es lo que se busca allí. Otra cosa súper importante, a veces la gente cuando en un conversar allí coloquial, ligero, yo le digo, mire, yo soy especialista en psicología positiva. Ah, tú eres coaching. Entonces, no quiere decir que el coaching no tenga unas habilidades, una fortaleza, una importancia, pero en el caso de la psicología positiva, como fue propuesto e impulsado por psicólogos reconocidos, inclusive a nivel mundial, ellos se han cuidado muchísimo de que todo esto tenga un respaldo científico, ¿sí? Sí. Con el paso del tiempo, con las críticas que ha recibido de otros lugares, han perfeccionado la forma de que los estudios científicos sean más valederos. Y son estudios científicos empíricos. Normalmente entendemos que lo empírico es cuando alguien sabe cocinar, pero no porque estudió cocina, sino porque se le da bien el cocinar. Pero en este caso, cuando hablamos de estudios científicos empíricos, es que el estudio se hace sobre el objeto de estudio, sobre la persona. Normalmente en medicina, por un tema de ética, tú no puedes inyectarle a una persona un virus y ver cómo reacciona. A ver si se cura el cáncer, lo que sea. Entonces, ¿qué haces? Buscas animales, ¿sí? Cumpliendo unos parámetros, y tú agarras y extrapolas el resultado que pasó en esos animales, lo extrapolas en las personas. En el caso de los estudios empíricos, la evaluación se hace directamente con la persona. Entonces tú le preguntas, el día de hoy, ¿cómo te sentiste? El día de hoy, ¿qué actividades hiciste? Y entonces, con esos resultados, se hace un análisis estadístico, y porque tú lo haces directamente sobre la persona. Y otra cosa, felicidad es el término el que más se
se conoce, pero realmente el término correcto desde la psicología positiva es bienestar subjetivo percibido, ¿sí? Es bastante denso, Ujú. porque, bueno, nadie está diciendo por ahí, tengo un bienestar subjetivo percibido bueno. Sí, sí, sí. Sí, entonces en el día a día no es así. Entonces se Exacto. habla de felicidad. Y la felicidad no es un lugar. Definitivamente la felicidad es el camino. ¿Sí? Hay una Sí, publicidad en Venezuela, no sé si te acuerdas, de una marca de vehículos que decía la felicidad no está en llegar, la felicidad está en el camino. ¿Sí? sí, Y, y hay una obra que se llama Ítaca, que por cierto, ese es el nombre de lo que estamos haciendo acá en Medellín, que tenemos un emprendimiento que se llama Itabox. Pero Ítaca es una historia griega, un poema, donde simbólicamente es una isla que se llama Ítaca, y el mensaje es: sal de Ítaca, recorre el mundo, vive grandes experiencias y llega cansado y viejo a Ítaca luego de haber vivido grandes experiencias, porque la felicidad no está en llegar a Ítaca, la felicidad está en todo lo que viviste en ese recorrido antes de llegar nuevamente a Ítaca. espectacular. No, no, pues no la había escuchado esa historia, es muy interesante, me parece, y mientras la cuentas pensaba en como eso que decías al principio, eh, donde se estudia o se volteó a ver, digámoslo así, a las personas que estando bien no se sabía a ciencia cierta qué estaban haciendo o qué cosas le generaban ese estado de bienestar general emocional y qué Ujú. actividades hacían específicamente. Entonces a veces llevando esto a palabras más aterrizadas, digámoslo así, o a lo que es nuestra cotidianidad, mucha gente que está pasando un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, alguien que ve todo oscuro, ¿verdad? Se voltea o se compara con estas personas, sobre todo malamente en redes sociales, y dice, pero porque a mi amigo que estudió lo mismo que yo y que fue a la misma escuela que yo, a este sí le va bien, a mí me va mal. Entonces la Ujú. gente empieza a analizar cosas, obviamente mucho más profundas, que llevan muchos años de pensamiento, pero aterrizadamente digamos que porque tú sí y yo no. Y ahí entran Sí, muchas cosas, pues. No sé ahí cómo lo entiendes o cómo lo ves. sí, esa ha sido una de las críticas que le han hecho a la psicología positiva, porque capaz que se ha comprendido erróneamente que la psicología positiva promueve las emociones positivas solamente, Ujú. ¿sí? Que no está permitido desde la psicología positiva sentir rabia, sentir tristeza, sentir otras emociones que no sean las emociones positivas, Sí, cosa que no es cierta, ¿sí? Primero, la gente siempre me pregunta, ¿pero por qué son emociones positivas? O sea, que hay emociones negativas, hay emociones que son malas. No, básicamente se habla de emociones positivas, es porque la presencia o el experimentar esas emociones en tu vida te expande y te hace, o sea, te expande la mente y te expande la creatividad y te amplía y te fortalece las relaciones. ujú, Y en términos científicos, positivo es la presencia de. Cuando alguien, entonces eso no necesariamente tiene que ser bueno o malo, porque, por ejemplo, si tú tienes una pareja y estás buscando con muchas ganas y con mucha emoción tener un hijo, y vas entonces, tienes las relaciones con tu pareja y vas al médico, que te hace el análisis a tu pareja y le dice, mira, el resultado de su análisis es positivo. Es decir, es positivo porque dentro de tu vientre hay un ser humano. Entonces, es positivo. ujú. Ahora, pero si tú en la época del 2020 vas al médico y te dice COVID positivo, uy, no es bueno, ¿verdad? Exactamente. Porque es la presencia de esa Virus. enfermedad. Ujú. Entonces, positivo es la presencia de.
En este caso, emoción positiva es la presencia de bienestar, es la presencia que te permite expandir tu mente. Y las emociones negativas, que no son negativas como tal, sino es para la presencia o no, cuando tú experimentas esto, tú en ese momento que son necesarias estas emociones, pero no te generan el bienestar, pero sí son súper necesarias. Tú necesitas, por ejemplo, necesitas el miedo para protegerte, ¿sí? Una persona que no tenga miedo corre demasiados riesgos, porque no tiene miedo. Una persona que le diga, no, pero es que ¿para qué vas a llorar? No necesitas llorar. Entonces se empieza a estresar demasiado, porque la tristeza te permite aterrizar, tranquilizarte, reflexionar, ¿sí? Entonces es importante cada una de las emociones. Lo que se busca con las emociones positivas, que eso ya lo estudió una psicóloga llamada Barbara Fredrickson, Ujú. es expandir tu mente, es expandir tu bienestar. Entonces, por ejemplo, alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, y así ella encontró 10 emociones positivas y que lo que se busca es no negar las emociones que no sean estas, no negar la tristeza, es más, estar mal es bien, o sea, Exacto. no estar siempre bien es bien, porque eso te hace reconocer como ser humano. Lo que se busca es, bueno, experimenta las emociones del momento, pero ahí es importante comprender que las emociones son picos que tienen una elevación y luego caen, y esas emociones son cortas. El problema es cuando la emoción de la tristeza se te mantiene en el tiempo y entonces Ujú. ya ahí no es una emoción, ya es un sentimiento, y entonces ahí sí hay un problema. Entonces, ok, tienes la emoción de la tristeza, experimentala, llora si vas a llorar, eh, y después busca de manera voluntaria empezar a encontrar en tu vida emociones, o sea, situaciones que te generen emociones positivas para que haya un equilibrio y un florecimiento. Alguien una vez se encargó de hacer un estudio que luego fue criticado y ¿cómo se llama? Se ajustó más a la realidad. Él decía, se llamaba Losada Lines, la línea de Losada. Él decía que por cada emoción negativa deberías tener 3 emociones positivas para que, ¿cómo se llama? Puedas equilibrar. Es como por cada limón, échale 3 vasos de agua para que no esté tan ácido, ¿sí? Claro. Pero después se entendió que la forma que él tuvo para analizar eso no era la correcta. Y se terminó analizando y diciendo, está bien, no es 3-1, pero sí es importante que comprendas que tú te puedes proveer individualmente y voluntariamente de situaciones que te generen emociones positivas para que tú puedas florecer, ¿sí? Porque el ser humano, el cerebro humano, por un tema de adaptación, le presta más atención a lo negativo que a lo positivo, por un tema de la adaptación, por un tema de estar siempre atento. Porque hoy los problemas que podemos tener, que caiga lluvia, que un carro de repente se nos atraviese, pero antes era cuando el hombre salía y se le salió un animal, le salió un tigre, entonces tenías Ujú. que estar más atento de eso. Entonces ese proceso hace que de manera biológica y natural el ser humano se concentre más en lo negativo que en lo positivo, ¿sí? Sí, Entonces sí se puede generar las emociones, tú la puedes proveer. yo pienso, y el ejemplo a lo mejor no sé si viene aquí, pero en la película esta de Intensamente, que habla sobre las emociones y lo que Sí. Disney quiso vender en aquel momento, pues se acercó mucho a la realidad cuando habla de un balance, unos pilares emocionales que tenía la protagonista de esa película, que era como, aquí está tu pilar familiar, aquí está tu pilar de los sentimientos, bueno, los sentimientos es un término que no estoy trayendo bien, pero bueno, emocionalmente hablando, esta persona necesitaba de esos pilares, tener un balance para, como dices tú, el equilibrio existir de manera más armónica, porque al final, como tú lo comentas, que finalmente las emociones son picos y entonces tú ves que hay personas que un día están pero disparadas de alegría y gritan y son súper expresivas y extrovertidas y de repente se van al otro día al otro extremo
y se hunden, digámoslo así, emocionalmente, porque entonces recibieron una mala noticia, porque algo cambió en su entorno, y entonces se van al otro lado y así están. Entonces yo siento que parte de la psicología positiva nos ayuda a encontrar ese balance, porque como dices tú, todas las emociones las debes ir viviendo, sean azules o verdes, para que al final tú en tu centro, digamos, pueda tener ese balance. Uh-huh. En, Y hay una cosa también importante, a veces la gente confunde alegría con felicidad. Entonces dice, yo a ti no te veo muy feliz porque no te veo como alegre. Es que la alegría es una emoción y la felicidad es el resultado de cada una de esas cosas. Inclusive algunos también lo colocan como una emoción. Pero tú puedes tener una emoción positiva con la esperanza. O sea, la esperanza es una emoción que te genera también felicidad. El asombro, el recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? Es cuando a uno, por ejemplo, le mandan un videito por WhatsApp y estás viendo una persona con capacidades diferentes, ¿sí? Todos tenemos capacidades y hay una persona con capacidades diferentes. Por ejemplo, en estos días yo estaba caminando por la Junín y había una persona que no tenía brazos y estaba dibujando y hacía unos dibujos espectaculares que yo no sé hacerlo ni siquiera. Había otro que con una marioneta hacía dibujos mejores que los míos. Entonces, ver a esta persona que no tenía brazos haciendo su mejor esfuerzo, construyendo su mejor versión y haciendo esos cuadros espectaculares, uno dice como, wow, que esa emoción que uno dice casi que lloro de la emoción. O sea, ese recogimiento, eso también genera felicidad. Y no estoy alegre, no estoy divertido, estoy simplemente con un recogimiento, ver y esas cosas que, uy, qué bonito esto que está pasando, ¿sí? Entonces, eso también es un tipo Entonces, a veces confundir la alegría con la felicidad puede ser un error, sobre todo en Latinoamérica, porque el latinoamericano, en líneas generales, y el caribeño, pues asocia felicidad con diversión, con estar en un parche, ¿sí? Mientras que, bueno, uno a veces se pregunta, pero ¿por qué los finlandeses, que son el país más feliz del mundo, no andan riéndose hasta cada rato? Porque la manera de ellos percibir la felicidad es diferente a la manera que la tenemos de percibir nosotros, ¿sí? Pero igualmente es felicidad. Igualmente es felicidad. Sí, quiero traer entonces igual, hablando de estas emociones varias que puede experimentar durante su vida cualquier persona, esto que la psicología positiva ha mirado como una especie de técnica importante, o no sé si es una técnica o no, como lo que se llaman las experiencias de flow o el fluir. Se trata de eso, de lo que es el disfrutar, así como tú dices, este señor que no tenía dos brazos y estaba dibujando o estaba desarrollando una actividad que le daba esa sensación de alegría, de felicidad, de bienestar, y se le va el tiempo. Entonces, cuando estás tan contento haciendo algo que te gusta, que no sé si el término también ahí puede ser la pasión, haciendo algo que te apasiona mucho hacer, que disfrutas mucho hacer, el tiempo o la noción del tiempo se te va, porque estás sumergido, digamos, en algo que amas hacer, que adoras hacer. Entonces, no sé si la psicología positiva ahí recomienda buscar este tipo de cosas para ir encontrando ese descubrirte por dentro, ¿no? Sí, lo recomienda y lo practica y los que pues apoyamos en ese aspecto a las personas y a las organizaciones nos basamos desde la psicología positiva en un modelo que crea el que creó, valga la redundancia, el término de psicología positiva y la corriente, que se llama Martin Seligman. Este modelo él lo llamó PERMA. Ha sido un proceso de investigación, de ensayo y error, de perfeccionamiento, más que de ensayo y error, de perfeccionamiento. Y ese modelo se llama PERMA. PERMA son 5 letras que son como unos acrósticos. Cada letra representa un término en inglés. Entonces, la P significa positive emotion, o sea, emociones positivas. Entonces, vamos a llevarlo
al día a día, ¿sí? Para Sí, comprender. Entonces, en el día a día, proveernos de emociones positivas nos genera bienestar. Entonces, una de las emociones positivas, y tú me lo decías antes de empezar como tal la conversación de manera formal, ujú, es hacer un diario de gratitud. No necesariamente, esto porque fue un trabajo, ¿cómo se llama? Guiado por una psicóloga, pero no necesariamente tú tienes que hacer un diario de gratitud. O sea, simplemente en la mañana o en la noche, yo lo practico mucho y a veces lo practico con mi esposa, nos acordamos qué fue lo bueno del día, hasta qué fue lo chistoso del día, y nos reímos, ¿sí? Y qué agradecemos, qué agradezco yo en la mañana cuando me voy a levantar o cuando me voy a acostar, qué agradezco. Entonces se ha encontrado que la emoción positiva de la gratitud es de la que te deja más bienestar, pero como es una emoción, todas las emociones, como inicialmente lo decía, son un picos. Entonces, ese elemento, el PERMA, las emociones positivas, te genera un bienestar a corto plazo. Entonces, la idea es que tú estés de manera voluntaria, empezar a encontrar cuáles son los momentos que te generan una emoción positiva y empezar a reconocerlos, empezar a reconocer, empezar a tener esa capacidad. Hay una película que se llama Serendipity o Serendipia, de ujú. estar atento a encontrar. Aquí en Medellín se utiliza una frase que no se te vuelva paisajes. Cuando a ti se te vuelven paisajes las cosas, tú no te das cuenta de lo que tienes alrededor. Cuando tú te acostumbras a lo que tienes, ya se te olvida que estás pasando por un lugar que tiene una flor hermosa y tú no la viste porque tú estás acelerado. O se te olvida que tú tienes un don porque estás acelerado. Entonces, esta primera letra, la P, llevándola a situaciones cotidianas, es eso. Empezar a tener esa capacidad de dejarte sorprender. Como nosotros decimos en el tour, hay que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para percibir lo que viene. Entonces, Total. si el que nos está escuchando o el que nos va a escuchar quiere generarse bienestar, una de las primeras cosas que puede hacer es empezar en el día, en la tarde o en la noche a preguntarse de qué cosas yo agradezco, qué situaciones de mi vida me hacen sentir agradecido, mi familia, mi trabajo. Varíalo para que no se te vuelva costumbre decir mi trabajo y después mi trabajo y hay un momento que ya no sientes eso porque ya dijiste solamente mi trabajo, ¿sí? Empezar a ver. Y después Claro. viene la E que es lo que tú estás hablando, que es engagement. ¿Qué es engagement? Es compromiso o flujo. El flujo, la teoría del flow, la desarrolló un señor, un psicólogo húngaro llamado Mihaly Csikszentmihalyi, y es eso que tú decías. Cuando tú haces algo que disfrutas mucho, que para lo cual también tienes la capacidad de hacerlo, y el reto no te supera, entonces tú lo disfrutas tanto, pero tanto, 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 que pasó el tiempo y no te diste cuenta. Voy a poner un ejemplo chistoso, pero muy sencillo. Tú agarras y hay gente que no le gusta lo que hace, no le gusta su trabajo, Ujú, lamentablemente. sí, Y entonces, 2 minutos en un trabajo que no te gusta es como que si fueran 5 horas allí. Pero en la mañana, cuando te vas a ir a trabajar, te vas a ir a ese trabajo y estás descansando riquísimo y pones la alarma que para que suene en media hora y sonó la alarma y pareciera que pasaron 2 minutos. O sea, no te diste cuenta cómo pasó el tiempo. Entonces, eh, es, es entender, es comprender qué cosas son las que te gustan para hacerlas y eso va a hacer que el tiempo se te pase. Y ese elemento del PERMA, que es el engagement, te da un nivel de bienestar un poco más alto que cuando tienes una emoción positiva. Entonces, también es empezar a buscar qué es lo que te gusta y empezar a hacerlo. Y si no te gusta lo que haces, entonces tienes otra solución. ¿Cómo puedes hacer lo que haces para que te empiece a gustar el cómo? Capaz que no el qué, pero sí el cómo. Entonces siempre tenemos opciones. claro, es que de hecho mientras contabas eso, yo pensaba, y no sé si será o fue en su momento una técnica de cómo darle enfoque a una realidad que puede ser
vista negativa o positivamente. Yo, en su momento, cuando salía a compartir con mi hija, yo tengo una hija que ahora tiene 18 años, pero en su momento obviamente fue pequeñita. Cuando nosotros compartíamos un fin de semana juntos y ya yo la llevaba de regreso a su casa con su mamá, nosotros Ujú. siempre, un día nació así de la nada. Ay, vamos a hacer el recuento. Y el recuento era, mientras estábamos de camino a la casa, que digamos puedes verlo como un momento triste, porque entonces no vives con ella y quisieras estar más tiempo con ella y ya estás en ese momento, digamos, que no quieres a enfrentar. Decíamos, ay, ¿qué hicimos? Entonces empezábamos a hacer desde el minuto uno, como, te busqué, después fuimos y comimos un helado, llegamos a la casa, cocinamos, vimos una película y ella entonces empezó a convertirse eso en una rutina de ese momento específico donde hacíamos el recuento y alguna vez me acordaba que a mí se me olvidaba y ella era la que me decía, papá, no hemos hecho el recuento, acuérdate, ya estamos llegando a la casa. Entonces, llevando esto a lo que son esos momentos donde tratas de transformar algo que puede ser negativo en algo positivo, pienso que esos son el tipo de, no sé, situaciones que te puedes crear para afrontar una situación que puedes, como te lo digo, verlo de otro lado, pues. Entonces también es un Total. tema de manejo de esas emociones y de esos momentos que pueden obviamente ser duros y como yo se lo digo a mucha gente, la mente es muy poderosa, o sea, y tú si le das el espacio para que ella se vaya en esa corriente de pensamientos negativos, ella simplemente se va a ir, no te va a parar y te va a decir, mira, conscientemente por aquí no es, y te va a dejar llevar. Entonces ahí tal vez muy probablemente caemos en esos momentos donde tú decías que una tristeza ya se alarga en el tiempo y se convierte en un cuadro depresivo, se Sí. convierte en algo más denso y más pesado, pues porque tú te estás dejando llevar por eso y te rindes, digamos, ante eso que no puedes controlar y que no está en tus manos mejorar y se te va, pues entonces eh, es algo que cada uno obviamente en su propia experiencia va a ir aprendiendo, ¿no? Total, total. Bien, te voy a poner dos ejemplos para hablar de estas dos P, la P y la E. Una, lo que es el tema de las emociones positivas. Yo soy de Venezuela y específicamente me crié en La Guaira, en Vargas. Ok. Entonces, pues yo no sé qué edad tienes tú. Bueno, si tú una edad de 18, tienes más o menos edad. 40, Eh, 43. 40. Entonces sí viviste el tema del 15 de diciembre del año Sí, claro. 1999. Ujú. Entonces, Perdón, eh, perdón, para poner en contexto a la gente, en ese momento, que fue exactamente, sí, en el 99, se abrió la montaña, vamos a decirlo así, fueron prácticamente 15 o 17 días de lluvia constante sin parar y obviamente bajó todo lo que pudo bajar por la montaña, árboles, piedra y se llevó muchísimas casas, trágicamente murieron muchas personas y aunque esa ciudad está ubicada del lado de atrás de un gran valle y que de ese otro lado está el mar Caribe, una de las salidas del mar Caribe de Venezuela por los límites norte, pues en contexto, esa tragedia o lo que se llamó el deslave de Vargas, que es el estado como se llamaba en ese momento, produjo todo un evento muy duro para nuestra sociedad en esa época. Pues ahora sí puedes continuar. sí, sí. Entonces, pues yo, un momento que me quedé allá, yo estaba trabajando para una empresa y la empresa cerró, pues yo pasé por situaciones difíciles en mi vida y yo dejé de trabajar y una amiga de mi mamá me ofrece dar clases en un colegio. Ok, Ya ahí era mediados del año 2000. Entonces, era un colegio privado, bueno, pues indistintamente puede ser privado o público, pero un colegio privado, y cada vez que llovía, fuera la hora que fuera, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana o la 1 de la tarde, no importa. Cada vez que llovía, ¡pum!, los niños iban para su casa. El mismo colegio decía, hay que irse para su casa, porque uno no sabe
qué puede pasar en tu casa con la lluvia. Claro, Acuérdense que hace 6 meses pasó lo que pasó, ¿sí? sí, Entonces, cada vez que llovía, los niños se iban para su casa. Entonces, a mí me tocó dar clase y siempre me llamaba la atención de que llovía. Los niños, no, profesor, que nos tenemos que ir, que no sé qué. Y los directivos, sí, váyanse porque ustedes saben que están pendientes. Entonces, un día está lloviendo y yo le digo, ya venga, antes de irnos, pues como somos el 6º grado, van saliendo del 1er grado en adelante, vamos a hacer un juego y el juego se llama La Lluvia. Y este juego de la lluvia es hacer un círculo y hacernos cosquillas y todo esto, ¿no? Listo, entonces bueno, ya sí, listo, vámonos, ya. 2 días después vuelve a llover. Profe, que está lloviendo, ya venga, vamos a jugar otra vez. Hicimos la lluvia. A la tercera oportunidad de lluvia, una chica dijo, qué fino que está lloviendo, ahora vamos a jugar la lluvia. O sea, cambiamos, eso en psicología se llama reencuadre, ok. cambiamos el concepto de lo que era. Entonces, esas emociones de la risa en ese momento, no es que cambió la situación, ¿sí? Mm, Pero sí cambió la forma como yo estoy percibiendo esa situación y eso es el primer paso para generar un cambio de conciencia. Y el otro aspecto, el engagement, eh, bueno, yo llevo 34 años con mi pareja y hay una cosa que yo no es que disfruto muchísimo y es el lavar la loza, fregar los platos, como lo ujú, puedan decir. Entonces, me pasaba mucho que cuando llegaba ese momento después de comer, que me tocaba, o sea, yo iba a lavar la lavar los loza, sí. platos o a fregar la loza, yo decía, ay Carolina, es que me están llamando, tengo que hacer una cosa en el trabajo. Me decía, pero qué casualidad que te llaman justo en el momento que vas a lavar la ropa, los platos. Y yo reconocí que no me gustaba, pero después me puse a pensar, ya va. Una de las cosas que yo más amo en mi vida es mi relación con la familia, con mi pareja. Y yo la estoy dejando de lado por algo más pequeño que es que no me gusta lavar los platos. Entonces yo empecé a pensar, a veces para tú alcanzar lo que más valoras, tienes que pasar por situaciones que no te gustan, porque tú estás buscando lo que más valoras. Entonces yo decía, pero es que no me gustan lavar los platos, no me gusta. Ah, pero ¿sabes qué sí me gusta? Llevar las cuentas. Como yo soy ingeniero, me gusta llevar todo con el tiempo, cuánto tiempo me tardo yo en esto. Entonces yo dije, bueno, ahora voy a lavar los platos, pero me voy a poner 3 minutos. Y yo voy a tener 3 minutos para lavar mis platos. Entonces tenía un reloj allí y entonces yo le daba rápido a lavar mis platos y cuando terminaba de lavar los platos no me daba cuenta que habían pasado los 3 minutos y había hecho algo que no sabía que me iba a gustar, pero lo hice de una manera que sí me gustaba. Entonces ahí entendí que el flow me sirve inclusive para hacer esas cosas que no me gustan, pero hacerlos de la manera que sí me gusta. Entonces, a ustedes que nos están escuchando, pregúntense qué cosas en su vida están haciendo que no les gusta, pero cómo pudieran hacerlas de una manera que sí la disfruten. Porque allí es donde está el secreto. Ustedes no van a cambiar esa situación, pero sí van a cambiar la forma como ustedes la perciben. Y todo, o no todo, pero muchas de las cosas tienen que ver cómo lo percibimos. Cuando digo no todo, es que hay cosas que son reales y yo no las voy a cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo lo percibo. ¿Sí? Exactamente. Sí, como reaccionamos ante las situaciones. No es lo que te pase, sino es cómo reaccionas ante eso. Totalmente de acuerdo. Y antes de que se me vaya a escapar, otra de Ajá. las cosas que sí escuché y que también siento que tienen mucho que ver con la psicología positiva es que tú en tu vida, independientemente o digamos, no sé en qué etapa de la vida, siento que la adultez o tal vez desde la adolescencia misma, el tener un propósito de vida, o sea, el tú decir, bueno, yo, ¿qué sentido tengo aquí? Muchas veces no es que diariamente nos hagamos esa pregunta, pero hay momentos en la vida donde, sobre todo en momentos tristes o cuando nos pasan cosas que no son tan positivas, empezamos a cuestionarnos y a decirnos, ¿yo qué hago aquí? ¿No? ¿Y para qué vine? ¿Y qué estoy haciendo acá? Entonces, yo creo que, y dime tú eso, si el tener y el saber que un propósito de vida, el que sea, es importante como para darle un norte al barco y un rumbo a las cosas, ¿no? Total. Hiciste bien la tarea de revisarlo de psicología positiva. Ese es otro de los elementos del bienestar. Ese es la M de meaning.
pero te voy a decir el que viene antes, que es la R Sí. de relaciones positivas. Es decir, el establecer vínculos saludables con otras personas, tener apoyo social, eso también te genera bienestar. Y te pongo un ejemplo. No es la misma angustia que tiene una persona cuando tiene una deuda muy alta y no tiene de dónde sacar esos recursos. No es la misma angustia a una persona que tenga una deuda muy alta, pero sepa que tiene un apoyo con quien puede contar para solventar esa situación y luego recuperarse. No Ujú. es lo mismo estar, en nuestro caso, como migrantes, en un país donde no tengo apoyo social, apoyo entre amigos, a estar con personas con quien me siento apoyado. Y es que no es lo mismo manejar bicicleta solo que manejar bicicleta en grupo, como lo hicimos nosotros hace un mes. O sea, Total. esas relaciones positivas, esos vínculos saludables, te generan bienestar. Entonces, por eso es que es tan poderoso eso que hicimos con la bicicleta. ¿Cómo era que nos hacía él cuando hacíamos, que estábamos todos juntos? ¿Cómo era? Eh, Que decíamos como alguna frase o qué. él dijo, cuando éramos en la masa crítica, Ah, o la sea, masa esa masa crítica. Ujú. crítica, cómo nos estamos apoyando, Sí, cómo nos apoyamos entre todos. Toda esa masa crítica se ve en impacto. creo Entonces, que hoy por naturalmente hoy, lo hacen los animales en su momento cuando migran del lugar, que van en manadas, pues. en manada, cordones, me acuerdo, Sí, y los las aves. búfalos, todo. Ujú. Eso. Entonces, esas relaciones positivas te generan bienestar. Hoy por hoy, ya el bienestar se está valorando más desde las relaciones interpersonales que de esa persona que se va al Himalaya a encontrarse. Por supuesto, cada persona tiene su estilo, ¿sí? Cada persona tiene su estilo, hay personas que les gusta estar más solos, hay personas que no, pero los estudios demuestran que las relaciones interpersonales generan mucho bienestar. Y ahora sí entro al tema que tú decías, el meaning. ¿Qué es el meaning? Sentido, tener un propósito o una causa más grande que uno mismo. Es decir, cuando tú miras al otro, cuando tú te volteas a mirar al otro y encuentras un sentido que te sobrepasa como persona, ahí entonces obtienes el mayor nivel de bienestar que te puedes encontrar en la vida. Te genera más bienestar ayudar a otros que comprarte un carro. Te genera más bienestar estar, como lo que decía Jorge, ayudando a personas habitantes de calle que comprarte el último iPhone. Porque ¿qué Ujú. pasa? El último iPhone forma parte de las emociones positivas. Y hay algo en la psicología que se llama adaptación hedónica. La adaptación hedónica significa que por muy bueno que sean las cosas, va a haber un momento que ya tú te vas a acostumbrar a eso. Y vuelvo a poner un ejemplo muy de casa. Tú Terrenal. agarras cuando éramos muy jóvenes y tú te compras, bueno, también pasa ahorita, te compras un par de zapatos. Mi hijo se compra un par de zapatos, le compramos un par de zapatos, se lo quiere poner apenas se lo compramos. Y mira, ruégale a Dios que alguien le toque los zapatos, que alguien los pise. No, que esos son mis zapatos nuevos. Pero después que ya tiene como 3 meses con los zapatos, lo mete en el charco, lo pisa, porque ya se acostumbró a los zapatos. Eso se llama adaptación hedónica. Entonces, si tú compras un celular, va a haber un momento que ya te vas a adaptar a eso y quieres uno mejor. Pero eso no pasa cuando tú tienes un sentido de vida, cuando tú tienes un propósito que va más por encima de ti, ayudar a otros, compartir con el otro, encontrar qué es lo que te va a hacer que tú tengas un legado, que tú dejes un legado aquí. Entonces, mi sugerencia y mi invitación es que encuentren, que hagan un esfuerzo, si lo quieren hacer por supuesto, de encontrar su sentido de vida, su propósito y empezar a entregarse al otro. ¿Sí? El ser humano es un ser, como nos han dicho, biopsicosocial. Esa parte de relaciones sociales enriquece mucho la vida. Entonces, el psicólogo Martin Seligman con otros especialistas encontraron que del PERMA, el meaning, el sentido y el propósito de vida es el que te genera mayor bienestar. Sí, ahorita que tú decías lo de
las relaciones pues, con las demás personas interconectadas Sí, y las conexiones que podemos generar y crear, y cómo te genera bienestar. Yo me acuerdo el día que puntualmente te conocí en esa actividad de ciclismo. Yo venía de hacer un turno de la noche en mi trabajo y no había dormido nada. Entonces la actividad era a las 9:30 de la mañana, yo terminaba de trabajar a las 6, yo decía, pues más fácil es acostarme a dormir y descansar y bueno, iré a la siguiente actividad y, y finalmente digo, no, pero voy a ir, voy a hacer el esfuerzo de ir. Finalmente lo que se tradujo eso fue que cuando llegó allá había uno de los compañeros que ya me conocían, me estaba esperando sin que habíamos confirmado o no la asistencia. Él me estaba esperando y me llevó un llaverito que todavía tengo, que es en forma de bicicleta. Me dijo, ay, es una bobada, pero te lo regalo, te estaba esperando que vinieras. Y yo, ese fue como el primer gesto. Después me encuentro con otro compañero con quien ya hicimos un episodio también casualmente, que se llama Hader, y lo veo vestido como del uniforme de la empresa donde fuimos, de Turibike. Y le pregunto, pues, ¿qué estás haciendo vestido así? Y me dice, es que es mi primer día como asistente y estoy nervioso. Y yo, hey, qué bien que puedo venir a participar contigo hoy en este rol que estás teniendo hoy de asistente y en lo que te pueda ayudar. Y no, qué bueno que viniste, me alegra verte. Entonces, finalmente también los conozco a ustedes, a ti y a tu esposa. sí, Mira que terminamos haciendo un episodio ahora, tú y yo, y, o sea, pues, pienso que el ejemplo es tal cual de lo que tú estás diciendo. O sea, no son per se como las situaciones materiales, sino lo que te genera el verle al otro feliz. O bueno, la palabra a lo mejor es utópica, pero lo veías contento, pues lo veías alegre, cada uno en su propia experiencia conectado a ti, o a mí en este caso, eh, y queriendo verte porque eres ya parte de un grupo, pues, que es ese grupo de Turibike, al que he ido muchas veces recientemente, y actividad que sale, actividad que voy. Entonces tú dices como, no son los 15 kilómetros, no es la rodada por como tal, sino es toda esa interconexión que, como de lo que estamos hablando hoy, te genera bienestar, te genera literalmente bienestar emocional, de sentirte parte de un grupo, de sentirte contento, de sentirte que estás viendo el progreso de otras personas que ya conocías, y que todo eso viene a generarte esa inspiración o viene ese esfuerzo de decir, uy, valió la pena haberme trasnochado y venir acá porque realmente lo que encontré fue mucho más de lo que necesitaba. sí, total, total. Y el último aspecto del PERMA, para luego decirte algo súper que a mí me gusta muchísimo, Ujú. es la A, que yo no sé, yo soy muy, como decía por allí, una empresa se llama Open English. ¡Qué mal inglés! Yo soy así, se dice accomplishment, que Ok. es el logro, pues, el poder encontrar aquellas cosas, poder reconocer los logros que hemos tenido y sentir el orgullo por ese esfuerzo. Es el orgullo, no el orgullo que soy orgulloso, sino que estoy orgulloso de lo que he hecho, estoy orgulloso de Cuando lo se que te he hincha el alcanzado. pecho, pues. Eso, ¿verdad? Pero no es el orgullo malo de que, ay, sí, pero si eres orgulloso. No, no, el orgullo de eso, que es una emoción positiva Claro. también. No es el Entonces, orgullo, no sé si entra ahí, perdón que te interrumpa, no es el orgullo ajá, del ego, pues, desde el ego. eso, ese Que es mismo. este famoso, Entonces, yo soy el mejor en lo que hago y no hay nadie que haga esto mejor que yo y sentirse indispensable. Creo que ese orgullo es un poco nocivo, pues, en estos tiempos. entonces, es importante que comencemos cada uno en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus ganas y de sus decisiones, a plantearnos metas, ¿sí? Ya Ujú. sean pequeñas, ya sean grandes, al nivel de tus posibilidades, porque ir logrando esas cosas te van a generar bienestar, ¿sí? Que no te pase como Alicia en el País de la Maravilla, que iba caminando y se encuentra el gato risueño y le pregunta, ¿qué camino quieres tomar? Y ella le dice, ¿qué camino voy a tomar? Y dice, eso depende de dónde quieres llegar. Él le dice, no importa. Entonces, bueno, cualquier camino que tomes está bien, ¿sí? Y capaz que llegues a un lugar, pero no era el que querías llegar y finalmente eso no te generó bienestar.
Debes exacto. tener claro qué es lo que tú quieres lograr. ¿Sí? Al principio capaz que no lo tienes claro, entonces empieza con cosas pequeñas, empiezas a plantearte metas pequeñas que la puedas ir saboreando, la puedes ir saboreando, saboreando hasta que ya logres una Yo meta más empecé grande. una en octubre que es no tomar gaseosa. Vamos Ajá. hoy es el séptimo día del mes. Todavía no tengo crisis ¿Sí? de abstinencia. Y estás tan feliz que te vas a tomar una gaseosa ahora. No, 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 no. La Y la feliz de tentación, y lograr la esa meta. tentación está, obviamente siempre la ves por ahí, pero realmente hablando de los tamaños de las metas, eso es una meta, entre comillas, pequeña comparada a otras cosas más importantes, pero que al final en sí, cuando piensas solo en esa pequeña meta, tiene su esfuerzo, pues, porque lo que te digo, te resistes y te tienes que resistir a que llegas al trabajo y tu compañero sin querer te dice, ay, te guardé una Coca-Cola y la tienes ahí fría. Esto no es publicidad, pero te guardé la gaseosa ahí ya. Y tú dices como, no, 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 dásela a otra persona, gracias. Es que algunas veces sí le digo, es que estoy en una especie de reto personal donde no quiero tomar gaseosa este mes porque siento que en el pasado mes tomé demasiada, pues entonces ahí uno empieza a encontrar, bueno, acá no sé, Hernán, si entra el tema del amor propio en todo esto que hemos estado hablando, Total. porque yo se lo digo mucho a mis amigos y es que la frase la llevo como un mantra, yo creo, eres lo que haces cuando nadie te ve. Y cuando yo llevo esa frase a cualquier aspecto de mi vida, lo pongo como ejemplo. No es lo mismo que tú, que porque estás solo en tu casa, entonces no te vas a preparar la comida que te gusta, que implica cocinar, que implica descongelar la carne, que implica ir a comprar los ingredientes de una ensalada, que te guste, pues, porque solamente estás solo. Entonces, no tiene importancia porque realmente me puedo comer lo primero que me encuentre. Y desde ahí, desde esos pequeñitos detalles, yo siento que puedes empezar a armar un plan emocional interno que va desde el quererte, desde el cuidarte, desde consentirte a ti mismo, desde dedicarte el tiempo a hacer cosas que te gusten, que es todo esto que estamos hablando. Pero lo traigo porque yo digo, bueno, psicología positiva a mí me suena también a eso, pero no sé si realmente está integrado o forma parte o alguna vez lo han considerado pues el amor propio como tal. Sí, no, indudablemente, es parte de que inclusive es una emoción, la emoción del amor. Y además que está sumándole algo que algunos lo llaman la teoría de la alineación, o sea, la coherencia. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. ¿Sí? Yo te pongo aquí otro ejemplo de casa. En mi casa, con mi familia, tenemos una norma. No es una norma que va a cambiar el mundo. Sí, Y no es una cosa, porque hasta mi hijo que tiene 15 años me dice, pero ¿por qué? ¿Sí? Y la norma es, en la mesa se come con camisa. Se tiene que tener una camisa puesta. Eh, ¿Qué pasa si comemos sin camisa? No va a pasar nada. Pero es un poco la disciplina de que mi hijo comprenda que hay cosas que hay que tener disciplina. ¿Sí? claro. Entonces, a veces no está ni mi esposa ni mi hijo, estoy yo solo y yo me voy con mi camisa. Tengo la tentación de irme sin la camisa, pero yo digo, ¿cómo yo cuando le vaya a decir a mi hijo hay que ponerse la camisa? Antes de que mi palabra salga, va a pasar por mi mente ese pensamiento. Y en mi mente se va a acordar de que hace 2 días yo estuve sin camisa en la mesa. Y entonces no voy a tener la autoridad moral Exacto. para poderle decir eso. Entonces no voy a tener coherencia y eso se va a sentir. Eso tiene que ver también por el amor que yo me siento a mí como persona. Y cuando tú dices eso, me lleva a hablar de otro tema súper importante en este tema, la psicología positiva. Mira, tú me decías hace rato que a veces no alcanza la hora y yo no te creía, pero sí es verdad, no alcanza la hora. Eh, Yo hablo. este, hay una fórmula que la encuentra, que la trabaja por muchos años, una psicóloga, ella se llama Sonja Lyubomirsky. Y ella la desarrolla en un libro que se llama La ciencia de la felicidad. Ella dice que el bienestar, que el nivel de felicidad o el nivel de bienestar se compone de tres elementos. Uno es la genética,
el otro son las circunstancias y el otro son las acciones voluntarias. Nivel de felicidad se compone, la fórmula que ella encuentra después de sus estudios empíricos son genética, circunstancias, más las acciones voluntarias. Luego dice, el 50% de nuestra felicidad viene por nuestra genética. Entonces, me voy a un ejemplo. Hay personas que aunque se gane el premio de la lotería más grande, aunque se lo gane, igual va a estar molesto. O sea, hay personas que hagas lo que hagas, esa persona no va a tener felicidad. Conozco más de uno por ahí. Es parte de su genética. Ok. ¿Sí? Hay personas que lo acaban de robar y bueno, no sé si eso sería sano, pero igual lo ven Sí, como sí. positivo. O sea, no le da tanto peso. Dice, bueno, porque me pasó porque di papaya, no hubiese dado papaya y no me pasa esto. ¿Sí? Sí. Entonces, Sonja hizo un estudio de personas, en Venezuela le decimos gemelos, no recuerdo cómo se dice aquí, Sí, sí, cuando vienen del mellizos, mismo, gemelos, sí. cuando vienen del mismo, la misma placenta, Ujú. que ellos se criaron juntos o separados. Entonces encontró que aunque se hayan criado separados, tenían el mismo comportamiento y tenían el mismo nivel de felicidad según unos estudios subjetivos y empíricos, ¿no? Cuando pudo hacer esos encuentros. Se Ok. encontró también que personas que se hayan criado juntos y a pesar que se hayan criado juntos con el mismo papá, la misma mamá, que le dieron los mismos valores, los mismos principios, la misma forma de percibir el mundo, cada uno tenía un carácter y una personalidad muy diferente. Había uno que era un quejón y había otro que no se quejaba para nada. Entonces, ahí ella empieza a entender que alrededor, estos no son números exactos, pero por allí alrededor del 50% que el nivel de felicidad depende de la genética. Eso algunos lo llaman temperamento, ¿sí? Aunque puede ser que esté confundiendo los términos, pero para que lo podamos comprender mejor. Luego dice que el 10%, solo el 10% de nuestro nivel de felicidad depende de las circunstancias. Es decir, el lugar donde nací, la familia que me crió, la situación política, la situación del país, una tragedia que haya pasado o algo muy bueno que me haya pasado, ¿sí? Ok. Entonces, solo el 10% de eso es lo que va a afectar mi bienestar o mi nivel de felicidad. ¿Qué encontró eso? Ella. Personas que a nivel genético eran personas que se quejaban mucho, que no tenían un nivel de felicidad alto y tuvieron una experiencia buenísima, se ganaron la lotería y eso. Los primeros 6 meses estuvieron felices, pero luego ya lograron estar, después de esos 6 meses, lograron a su nivel de felicidad bajo. Mientras que personas que hayan sufrido una situación aparentemente mala, en un principio, por supuesto, se ve manifestado en sus emociones, en su carácter y todo esto, pero luego de los 6 meses, esa persona vuelve otra vez a entender que la vida continúa y empieza nuevamente a su nivel de felicidad. Eso te lo decía anteriormente, lo que es la adaptación hedónica. Y la adaptación hedónica funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Tú finalmente te terminas adaptando y es un recurso cerebral importantísimo, la adaptación hedónica, ¿sí? Entonces, el 10%, pero la clave de toda esta fórmula y lo que más me entusiasma a mí y lo que más le ha entusiasmado a los estudiosos de la psicología positiva es que Sonja encuentra que el 40% del nivel de felicidad depende de tus acciones voluntarias. Es decir, que tú tienes el poder, tienes el 40% de posibilidades de decir, ante esta situación, yo me voy a comportar así. En algunas te saldrá muy bien, en otras te costará un trabajo un poquito más largo. Pero entonces allí es cuando nosotros, los que promovemos la psicología positiva, decimos, bueno, ok, ¿cómo hago yo para proveerme bienestar todos los días? Bueno, todos los días agradezco, todos los días busco tener una conversación con alguien con quien disfruto. Entonces, eso
me lo estoy proveyendo yo mismo, voluntariamente, yo tomo la decisión de actuar así o actuar de esta forma. ¿Cómo estoy percibiendo? Entonces, allí es donde hay la invitación de la psicología positiva de adaptar. Si bien es cierto que dependiendo de cada persona, las circunstancias le afectan más a uno que a otro, porque sería tonto pensar de que la misma circunstancia le va a afectar igual a otro, porque entonces ahí estaríamos negando las enfermedades, la depresión, porque hay personas que por cosas más sencillas se deprimen o pareciera que tuviera un cuadro depresivo que no necesariamente es así, pero sus emociones negativas o sus emociones como la tristeza, la rabia, se acentúan más. Entonces eso es muy particular y eso es válido y no, uno no le puede decir a alguien, pero chico, pero ya tiene como 3 días triste, cambia esa cara. No, Sí. no está bien. O sea, no está bien. Pero lo que sí es cierto es que las circunstancias en algún momento van a pasar. Entonces, tener la conciencia y tener la claridad de que esas circunstancias en algún momento, más temprano o más tarde, van a pasar, te permiten entonces tomar la decisión de decir, bueno, como esto en algún momento va a pasar, ¿qué puedo ir haciendo yo en este momento de mi 40% para empezar a fortalecerme y ayudar que esa situación dañina que me está pasando o mala como la percibo, en algún momento pase y yo logre no solamente equilibrarme, sino también florecer? Y ahí entonces entra un factor importante. ¿Cómo es mi grupo de apoyo? Si la situación me está rebasando, ¿cómo es mi grupo de apoyo? En Medellín tenemos los escuchaderos. En Medellín, cosas muy sencillas. Tú estás en el metro y escuchas el parlante que te dice respira. Aprovecha y respira. ¿Sí? En Medellín tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio. O sea, ¿qué puedes hacer tú para ir voluntariamente a generarte el florecer de tu vida? ¿Sí? Entonces, y es lo que estabas haciendo tú con la bebida. Ujú. Sí, es que me quedé pensando en eso, de que muchas veces suele ser como más práctico, la gente prefiere cuando está así, como que tiene un problema específico, aislarse, no hablar con nadie, hasta no sentirse bien, entre comillas, o haber resuelto esa situación, pero muchas veces no se le da la vuelta a la página y se piensa desde eso que estás diciendo, que muy probablemente si tú pides ayuda, si tú sueltas eso que tienes, la carga va a ser menos pesada si la compartes con ese grupo de apoyo que estás diciendo, sea un amigo, sea una persona a quien sientas que le tienes confianza en contarle algo y que va a escucharte y que te va a tomar la atención de ese momento. Eso a la larga pueda ayudarte a resolver lo que tienes más rápido y que ese estado de bienestar vuelva prontamente y no te aísles y no te encierres como en ese pensamiento, porque se piensa eso. Y bueno, eso también al final es parte de lo que la sociedad nos impone y el sistema, y ser feliz no está bien. Tienes que solamente mostrarte cuando estés contento, cuando estés en un día de mostrar algún logro personal, y no necesariamente es así. Al final somos humanos, tenemos días que son mejores que otros, y que al final el mostrarme eso, yo me mantengo ahí, es lo que nos da el balance de vida, emocionalmente hablando, para tú enfrentar las cosas que no está en tus manos enfrentar, y que al final, pues, como dices tú, va a ser algo temporal, que no va a ser eterno en el tiempo. Entonces, basado en eso, nuestra actitud puede cambiar, nuestra percepción de las cosas, nuestra manera de reaccionar, puede ser muchas cosas en lo que efectivamente por ese estudio que comenta sean una decisión y no sean un como que baje en el río y como la corriente vaya, me tumba a la izquierda, me tumba a la derecha y me da con esta piedra, sino que simplemente es tomar esas pequeñitas decisiones y decir, esto es un problema, pero vamos a salir adelante. Es actitud positiva, ¿no? Claro. Fíjate, lo que tú estabas diciendo, eso de estar recordando y recordando, eso en psicología se llama rumiar. Ok. Rumiar viene de los rumiantes. Los rumiantes son la vaca, por ejemplo. Ujú. Se dice que la vaca tiene 4 estómagos, no son 4 estómagos, son un estómago dividido en 4 partes. Entonces, como ellos consumen un material, o sea, lo que ellos comen, el césped, el pasto, Sí. tiene mucha fibra,
ellos no lo pueden digerir de una. Entonces ellos tienen que masticar, 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 pasarlo a un estómago, ese estómago hace su proceso, luego lo sube otra vez a la boca y lo sigue masticando, 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 lo pasa a otro estómago hasta que en el cuarto estómago lo termina de limpiar. Eso se llama rumiar. Y en psicología, rumiar es cuando tú estás todo el tiempo recordando algo negativo y algo negativo y algo negativo y todo te recuerda eso. Yo no sé si tú has sufrido de una separación muy marcada. Me decías que tenías una hija, no sé si el proceso de separación fue marcado, pero cuando uno está en ese proceso de rumiar, parece mentira, pero si la separación fue muy, muy, muy fuerte, entonces todo lo que te encuentras en el camino te recuerda esa situación. Claro, Entonces la canción que te identificaba con esa persona, la vas a escuchar en mil todas veces. las horas de radio. Ujú. Y todo te va a recordar eso porque estás rumiando. Entonces, es allí cuando, desde las decisiones voluntarias, tú puedes, por ejemplo, escribir 3 cosas buenas del día, mientras que ese proceso de la circunstancia, que no es que lo estás dejando de lado, es que estás con esta emoción de la tristeza, igual la tienes ahí, pero tú te estás proveyendo de emociones para que haya un equilibrio y haya un florecimiento. Entonces, sugerencia para ese 40% voluntario, escribir 3 cosas buenas del día, llamar a alguien y expresarle afecto, ¿sí? O preguntarle cosas o contarle, hacer algo que te apasione, que le dé sentido a tu vida. Bueno, mientras eso se está resolviendo, yo voy a hacer también lo que me apasiona. Y eso me va a lograr equilibrio. Y eventualmente voy y lo vuelvo a resolver y sigo. Cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, meditación. Por ahí hay una frase que yo no sé si se aplica a todo, pero que es bonita para entenderlo. Esto que te estoy diciendo. Dice, el pájaro no se alegra, no canta porque está alegre, se alegra cuando canta. ¿Sí? No Ok. podemos esperar que nos llegue la alegría para entonces expresarla. No, vamos a buscar momentos que nos den bienestar. ¿Sí? Yo cuando fui, te pongo otro ejemplo, cuando fui a manejar bicicleta, yo la viví más que cuando estaba en mi casa viendo que ustedes manejaron bicicleta 2 semanas después. Porque yo no estaba manejando bicicleta. Me Claro, gustó que lo estuvieran haciendo, pero lo disfruté más cuando yo estaba manejando. obvio. ¿Sí? Entonces no tengo que esperar que las cosas me lleguen, yo voy y las busco. Y cuando yo voy y las busco, entonces me empiezan a llegar otras emociones. Me empieza a llegar ese tema de serendipia y me empiezo yo a sentir mejor. ¿Sí? Porque mi cerebro está en eso. Hay un término que en este momento se me fue, que cuando tú tienes en la mente algo, no es que te llega por obra y magia del Espíritu Santo, es que tu cerebro y estás atento y lo ves. Cuando uno tiene hambre, el olor de la comida la sientes a distancia, porque tu cuerpo dice, tengo que prepararme para conseguir eso. Cuando tú tienes ganas de conseguir las cosas, tus sentidos se activan y empiezas a ver lo que antes no veías, y ahí es cuando comienzas a tener las oportunidades, y si estás preparado para eso, el resultado va a ser logros, bienestar y felicidad, si lo quieres llamar así. Bueno, y desde el agradecimiento, Hernán, de verdad que ha sido una conversación súper nutritiva para la mente, para el alma, compartir todas estas cosas. De verdad, te doy las gracias nuevamente por tu tiempo. Sé que siempre tienes una agenda súper ocupada, pero gracias otra vez por compartir todas estas experiencias y la sabiduría de todo el tiempo haberte preparado con este tema de la psicología positiva. De verdad, si quieres dejar un mensaje final, pues te dejo el micrófono. Bueno, en principio, otra vez, darte las gracias por permitirme hacer lo que amo. Eh, Disfruto hacer esto. Creo que este es lo que le da sentido a mi vida. Poder aportar lo que he aprendido. Yo creo que aprender sin aportar no tiene sentido. Y segundo es invitar a las personas a que cada vez nos llamemos a ser más humanos, que rescatemos más la humanidad. Y la humanidad pasa por muchas subidas y bajadas.
empezar a reconocer cuando estamos bien, empezar a reconocer cuando no estamos bien, y que lo que nos propongamos en la vida, que sea algo que sea voluntario. Entonces, mientras esté en nuestro alcance, busquemos lograr eso. Siempre está la opción de relacionarnos con los otros, ayudar a otros, pero que cada quien lo haga desde sus propios intereses y que le permita a eso generar bienestar. El bienestar es una opción y es factible. ¿Sí? A algunos le costará más, a otros menos, pero es una opción y es factible. Gracias. Claro que sí, Hernán. Igual yo creo que como los que llegaron hasta aquí se sienten como yo en este momento, muy plenos, muy satisfechos, emocionalmente hablando, de haber tenido esta conversación y de dejar aquí plasmado esta conversación que tuvimos. De verdad, pues gracias por haber escuchado y llegado hasta este punto, chicos. Gracias, Hernán, nuevamente. Y los invito a que si este contenido pues les gustó, lo compartan, lo comenten, dejen sus preguntas aquí. Si quieren dejar comentarios para Hernán, también déjenlos que se los haré llegar. Y nada, invitados para un nuevo episodio de Arroz con Mango y más. Muchas gracias, Hernán. Chao. Chao.